Génesis, capítulo 1. Versículo 26. Génesis 1, 26. Cuando todos lo tengan, pues podemos arrancar. Amén. Dice esta escritura, en el nombre de Jesús: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Padre nuestro, una vez pagamos a ti, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, que nos dé entendimiento de tu palabra, que nos dé un corazón para obedecerla, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder traer esta palabra en este día, y que también provea corazones que puedan escucharla, Señor, oídos que puedan escucharla, y corazones que la pongan por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de la teoría de la evolución. Pienso que quizás todos, probablemente, porque es una teoría que rueda desde los años 1859 y que se hizo presente en las universidades, en las escuelas. Yo recuerdo por allá cuando yo cursaba el cuarto, quinto curso, que el libro que nos impartían nos hablaban de la teoría de la evolución. Esta teoría, que fue introducida en ese tiempo por un señor llamado Charles Robert Darwin, que en una obra que él publicó llamada El origen de las especies, él trataba de traer una información obviamente errónea y contradictoria, queriendo decir que las especies creadas, los animales y los seres humanos, de dónde podían venir, no como creados por Dios, sino evolucionando, que habían evolucionado. En esa teoría de la evolución, él publicó que nosotros, la raza humana, descendía del mono. Claro, otras especies tenían su línea de evolución, pero nosotros como seres humanos descendíamos del mono. Obviamente esto es algo contradictorio. Alguien que es creado, él está tratando de definir de manera errónea de dónde venimos nosotros. O sea, eso es algo contradictorio, porque nosotros fuimos creados y no tenemos la capacidad como seres humanos, como especie, de poder decir por nuestro propio conocimiento que el hombre o de dónde nosotros venimos. Necesitamos esa información de la fuente que nos trajo. Entonces, a partir de esta obra se empezó a introducir esa enseñanza. Yo lo recuerdo como ahora, y pienso que ustedes quizás algunos lo hayan olvidado, pero esa es la realidad acerca de esta teoría. Obviamente una teoría que contradice al Dios que creó todas las cosas. El ser humano nunca está más equivocado que cuando contradice a su creador. Cuando estamos contradiciendo a Dios, ese es el clima de la equivocación, porque estamos contradiciendo al ser que nos creó, que nos hizo y nos dio vida y nos plantó en este mundo. La creación debajo del cielo podríamos dividirla en dos partes, y hablamos de la creación debajo del cielo porque en un tiempo en que no nos ha sido revelado, Dios creó a los ángeles y todo el ejército de los cielos por el tercer cielo. Sin embargo, la creación debajo del cielo, Dios la inicia a partir de Génesis capítulo 1. Ahí nosotros encontramos
esos detalles. Una vez que Dios terminó de crear la primera parte de la creación debajo del cielo, eso está en Génesis 1 en adelante hasta el versículo 25, donde Dios creó la tierra debajo de su cielo donde Él mora, creó esos cielos, luego empezó a dar órdenes, sea la luz, y fue la luz, y luego mandó a que existieran las estrellas y así pobló los cielos, luego también pobló la tierra de árboles, también ordenó la noche y el día, la pobló de animales, y luego esa primera parte yo la divido en dos. ¿Por qué? Porque luego en la segunda parte Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Toda la demás parte de la creación, Dios habló y fue hecho. Sea la luz, haya árboles, haya peces, haya todo tipo de animales, todo tipo de reptiles. Ahora, cuando Dios fue a hacer al hombre, leíamos en el versículo 26, el Dios Trino tuvo como un consejo y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que cuando Dios va a crear al hombre, no dice sea, sino hagamos. Y de manera detallada, nosotros vemos más adelante en este mismo libro, que dice la Escritura que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. O sea, de manera específica, Dios hizo como especie de un muñeco de barro, y luego sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que nosotros vemos que el hombre fue creado de manera diferente. Fue creado por Dios, no simplemente por su palabra, sino que Él actuó físicamente para hacer al hombre haciendo ese muñeco, y lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros no sabemos, nosotros no sabemos el motivo para que la raza humana, aparte de la soberanía de Dios, fuera creada. Por el que fuera creada. Sabemos que soberanamente Dios creó la especie humana, la raza humana. Pero el motivo de manera específica no lo sabemos. Ahora, si vemos las responsabilidades asignadas por Dios al hombre para administrar la creación, nos damos cuenta que el hombre fue creado con un propósito definido. Fue creado por Dios con un propósito definido. Entonces, aunque en el corazón de Dios, en el plan eterno de Dios, Dios no dijo, creé el hombre por esta causa. Sin embargo, en el desarrollo de su plan, nosotros vemos que Dios creó al hombre con un propósito definido. Y ese propósito, de manera específica, es vivir de tal manera que Dios reciba la gloria en toda la administración de la creación debajo del cielo, la cual quedó bajo responsabilidad del hombre. Y eso lo vamos a ver en breve. El hombre, en cambio, recibiría la satisfacción y el gozo pleno de todos sus deseos y emociones de manera santa. Esto sería el resultado de llevar a cabo la administración de la creación debajo del cielo en comunión con su Creador. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros leíamos en el versículo 26, vamos a detallarlo, que le dio al hombre, sea
a su semejanza, le dio esa autoridad, señorío. Dice, y señoré sobre las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que se arrastra. En el ejercicio de su autoridad y dominio sobre ella, no como un títere, o sea, iba a señorear, pero ese señorío no es como lo que nosotros vemos hoy, no, él iba a señorear de una manera que glorificara a Dios, no como un tirano, que es la forma en que nosotros conocemos y recibimos de nuestros padres. Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplo en la administración de las empresas, de los estados, que aquellos que son administradores la administran a su antojo, como caudillo, maltratándola, aprovechándose de ella como tirano. Sin embargo, esa no fue la forma en que Dios le dio al hombre para que él ejerciera esa autoridad de señorearse sobre la creación. El ejercicio de autoridad y dominio sobre ella, no como un tirano, decíamos, sino como un administrador responsable y cuidadoso, siguiendo el ejemplo que recibió de Dios. Cuando Dios termina al sexto día la creación, dice que vio Dios todo lo que había hecho y era aquí que era bueno y en gran manera. Bueno y en gran manera. Dios esperaba que el hombre llevara a cabo este señorío de manera buena y en gran manera, así como Él lo hizo en la creación, porque lo que hizo fue bueno y en gran manera, y capacitó al hombre para ejercer su autoridad de esta manera al hacerlo a su imagen y semejanza. Cuando Dios le dio los atributos al hombre, los atributos comunicables de Él, se lo comunicó al hombre para que el hombre llevara a cabo la administración de la creación. Dios lo capacitó por medio de sus atributos para hacerlo de manera buena y en gran manera. O sea que el hecho de que no lo veamos de esta manera, ni lo hagamos de esta manera, es porque alguien falló. Y ya sabemos que Dios no falla. El versículo 28, en el versículo 28 dice que Dios los bendijo y les dio el privilegio de fructificarse y multiplicarse. Esta fue el mayor privilegio que la raza humana recibió de parte de Dios en la creación. El mayor privilegio que nosotros como raza humana recibimos de parte de Dios en la creación fue multiplicarnos. Multiplicarnos. ¿Y por qué razón decimos que fue el mayor privilegio que el hombre recibió? Bueno, porque fíjense que toda la demás parte de la creación Dios la hizo con el mandato de su boca. Pero cuando fue a crear al ser humano, Él mismo participó de manera física, creando al hombre físicamente. Entonces, fíjense que Dios no continuó Él mismo creando seres humanos de esa manera, sino que le dio al hombre el privilegio de poblar la tierra a través de la reproducción sexual. O sea que además de la bendición que nos dio en las relaciones sexuales, también nos dio el gran privilegio de ser semejante en ese sentido a Dios, al ser personas que creamos ahora seres humanos por medio de la reproducción sexual. Esta es una gran bendición y yo digo que es la mejor bendición, la mejor y mayor bendición que el hombre recibió de Dios. Pero la caída del hombre en pecado nos ha cegado los ojos de tal manera que en vez de verla como una gran bendición, lo vemos de otra manera. Ya no vemos este gran privilegio que Dios nos ha dado y esta gran responsabilidad como una bendición de Dios, porque el pecado nos ha cegado los ojos para verlo con la capacidad que Dios nos dio. Y lamentablemente vemos esto
carga como seres humanos de manera general. Sabemos que no todos tenemos ese pensamiento, pero de manera general vemos ahora este gran privilegio, esta gran bendición como una carga y un tropiezo, de tal manera que los hijos que engendramos muchas veces los tratamos como animales. No cuidamos de ellos, le damos mal ejemplo de unidad familiar muchas veces al maltratar a nuestras esposas, a sus madres. Le damos una mala impresión de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio y de lo que significa ser como un regente de Dios en la creación. Los que quieren tener hijos quieren uno, lo máximo dos. Los que los engendran por la calle y a muchos los abandonan. Otros los mandan a que las mujeres lo aborten. Otros ya no quieren casarse para no tenerlos. Otros que se casan prefieren tener mascotas, preferiblemente perros. Otro grupo, para eliminar toda posibilidad, se une a su propio sexo, no al sexo opuesto. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, para ni siquiera tratando de cerrar la puerta a ese gran privilegio, a la reproducción que Dios mandó en Génesis. O sea que el hombre ha llegado bastante lejos, pero oiga bien, ese no es el colmo. El colmo es, como dicen por ahí, para colmo de males, es que ahora, por medio del desarrollo de la ciencia, están creando robots humanoides para sustituir los seres humanos y disminuir la especie. Todo esto está haciendo el hombre en su pecado. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta hacia dónde nos lleva el pecado. Dice también el versículo 28, en la parte B, que Dios le dio al hombre el mandamiento de sojuzgar la tierra. Sojuzgar la tierra, dominarla, someterla, cultivarla activamente para que sea productiva para el sostenimiento de la vida humana, sobre todo, y también de los animales. Todos estos privilegios fueron dados al hombre en un contexto de una creación buena y en gran manera hecha por un Dios infinito en sabiduría y en perfección. O sea, que lo que estamos viendo ahora como creación en todo su contexto no es el resultado de lo que Dios hizo, es el resultado de la caída del hombre, que como administrador y responsable de la creación en su pecado la hemos llevado hasta ahí. En todo el contexto de nuestra administración y lo que son nuestras responsabilidades. Esa es la realidad. El pecado nos ha llevado, pero muy, muy profundo. Porque Dios nos entregó una creación perfecta. De hecho, ni siquiera la superficie terrestre, cuando Dios la creó, estaba como nosotros la vemos. Nosotros tenemos que saber que fue un Dios muy sabio y perfecto que la creó buena y en gran manera. Y en ese tiempo ni siquiera llovía sobre la tierra porque no había necesidad. Recordemos que hubo un diluvio que deformó la tierra, un diluvio donde toda la tierra fue inundada de 40 días lloviendo. Dice las Escrituras que las cataratas de los cielos fueron abiertas y solamente 8 personas se salvaron porque Dios así los mandó por vía de Noé en el arca, para continuar la población, que el mundo siguiera poblándose. Pero la tierra que nosotros vemos hoy no es ni sombra. A veces nos deleitamos en paisajes y yo nada más digo, Señor, si esto fue lo que quedó del diluvio, me imagino cuando tú nos las entregues restauradas. Sí, porque a veces mandan paisajes, no ven paisajes que no se maravilla. Hay cosas donde todavía, porque aunque la creación ha sido afectada por la mano pecadora del hombre, la creación sigue mostrando y hablando de un Dios sabio y perfecto. Vemos paisajes que nos hablan de un creador sabio y perfecto.
yo me imagino, digo, bueno, pues si esto fue lo que quedó del diluvio, ¿cuánto será cuando tú no la entregues restaurada? Porque esa es la promesa del Señor. Entonces, nosotros podemos decir, lamentablemente, nosotros vemos estas bendiciones y privilegios con unos ojos caídos y no la vemos con esperanza. Por causa del pecado, no logramos ver la hermosura y los beneficios que representan estos privilegios para nosotros. El pecado ha llevado al hombre tan bajo que lo que Dios hizo y llamó bueno, nosotros lo deshacemos y lo llamamos malo. Y diseñamos nuestros propios estándares de bondad. Ya lo que Dios dijo que es bueno, no es bueno para el hombre. El hombre tiene su forma de definir su bondad, lamentablemente. Ahora, no todo está perdido y no todo en la historia humana hemos visto esto de la manera en que el pecado nos ha dejado verlo. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 8, el que tenga la Biblia puede buscarlo, Salmo 8, allí el rey David, con una visión mucho más sublime de la que puedan alcanzar nuestros ojos caídos, lo vio y lo expresó de esta manera. Vio todos estos privilegios y lo expresó de esta manera. El Salmo 8 dice la Escritura, voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, él dice en el versículo 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Este hombre puede ver por medio del esplendor de la creación y lo que Dios ha hecho, que Dios es un Dios glorioso. Sigue diciendo el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre de Dios no vio la creación y los beneficios que Dios le dio al hombre y las bendiciones, no lo vio como algo horroroso, como una carga, sino que por medio del Espíritu de Dios, de la iluminación del Espíritu de Dios, él pudo ver la grandeza de ese Dios, la hermosura de ese Dios, y no pudo comprender cómo es que un Dios tan sublime y tan perfecto y glorioso pudo pensar en una criatura tan paupérrima como nosotros. ¿Por qué? Él lo está viendo desde el contexto del pecado. Él no lo está viendo como alguien bueno y en gran manera. Lo está viendo como hombre dañado, pero iluminado por el Señor. Ahora él puede ver su pecado y al conocer su pecado y en medio de la conciencia poder ver la grandeza de este Dios y la hermosura y la sabiduría de este Dios, él queda sorprendido y no puede entender cómo es que este Dios se ha acordado del hombre, cómo es que ha pensado en una criatura como nosotros tan pecadora y tan mala, porque él lo está viendo en su corazón caído.
David, tú te quedaste corto. Tú te quedaste corto. Porque somos demasiado malos para recibir de un Dios tan bueno y glorioso tantas bendiciones. Tantas bendiciones. Él pudo ver ahí exactamente lo que dice a continuación del texto que leímos en Génesis 26, 1:26. Como Dios lo puso sobre las obras de sus manos. Le dio esa autoridad, le dio ese señorío. Y dice en el versículo 1, Jehová, que quiere decir el yo soy, el rey, el que será por los siglos de los siglos, Señor nuestro, dice, se refiere a su soberanía sobre el universo. Dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esto se refiere a la gloria de su revelación. Y el versículo 9 dice algo parecido. Nos habla de la grandeza de su nombre, que nos habla de la grandeza de su revelación, de la gloria de su revelación y de la grandeza de su revelación. Este hombre pudo ver la grandeza de Dios por medio de la revelación en la creación. Él dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo, es el hombre. Es incomparable. Lamentablemente hoy tenemos hombres que se creen dioses, porque el pecado, eso es lo que hace con el hombre. El pecado exalta al hombre caído, exalta a la naturaleza caída. El pecado nos hace creer lo que no somos. Cuando el pecado entró en el mundo, entró porque Adán quiso desobedecer a Dios y obedecer a su mujer Eva, la cual estaba bajo su cuidado. Todas estas bendiciones, todos estos privilegios, hermano, todo esto fue por complacer un deseo y por desobedecer una ordenanza. Eva quiso complacer un deseo y fue engañada. Adán conscientemente desobedeció al mandamiento del Señor. Esto trajo como resultado el decreto de maldición sobre la creación bajo el cielo. Los efectos de estos decretos fueron los siguientes: un Dios justo, un Dios perfecto, el hombre falló en sus responsabilidades, vino un veredicto sobre la creación bajo el cielo, porque él era el administrador, somos los administradores. Se nos dio esa responsabilidad, y al fallar, entonces, un Dios perfecto y santo, obviamente, que iba a decretar un juicio, y ya Dios lo había advertido. Vemos que cuando el Señor pone al hombre en el huerto del Edén, le manda a que coma de todo lo que ve en el huerto, menos de un árbol. Le dé esa ordenanza, que no coma de ese árbol, porque si comía iba a morir. Y esa relación que el hombre tenía con Dios también iba a terminar, lamentablemente. Vemos que en el versículo 3, versículo 6 el capítulo 3, en el versículo 6 del mismo Génesis, después que Satanás, la serpiente, tentó a Eva, los efectos de estos decretos fueron los siguientes. Vino el decreto de Dios inmediatamente. Recordemos que Dios le había mandado que no comieran de ese árbol, y ellos terminaron comiendo. Entonces, los efectos de estos decretos: primero, fue un decreto, pero tuvo varios efectos. Primer efecto del decreto: muerte espiritual y separación de Dios. Génesis 2:17. El Señor le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirán. Y podemos ver que inmediatamente ellos comieron, no murieron físicamente, porque el efecto de del decreto, ahí no era, el primer efecto no era para morir físicamente, sino morir espiritualmente. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando le dijo ciertamente morirán, le está hablando aquí de
manera buena y en gran manera. El hombre quedó incapacitado ya para tener comunión con Dios, quedó separado de Dios. En el mismo Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Separado de la presencia de Dios, en ese huerto donde estaba el árbol de la vida, el hombre tenía comunión con Dios. Estaba llamado a comer del árbol, pero ahí tenía comunión con Dios. No olvidemos que él era el administrador de esa creación, no el dueño. Y mediante una administración buena, sujeto a lo que Dios había mandado, él estaría rindiendo cuenta a Dios. Y tenía comunión con Dios, pero cuando él pecó, que fue ya rota esa relación, entonces fue expulsado de la presencia de Dios. O sea, una muerte espiritual, porque quedó incapacitado para cumplir su deber de administrador de la creación, ya bajo los efectos del pecado. Segundo efecto del decreto: la muerte física o descomposición de la materia o el cuerpo físico. Génesis 3:19. Le dijo el Señor a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está el segundo efecto del decreto. El hombre, lamentablemente, tendría ahora que enfrentar el proceso de la muerte física o la descomposición del cuerpo físico o de la materia, como te quiera llamarlo. El versículo 22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, al comer del árbol de la vida, el hombre, esa era la garantía de que iba a vivir eternamente, porque Dios lo hizo como un ser eterno, eternamente físicamente hablando, porque el hombre es un ser espiritualmente eterno. La Biblia dice claramente en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre no alcance a entender la obra que Dios ha hecho. Y como siempre decimos, no la alcanzamos a entender por causa del pecado, porque el pecado nos ciega. Pero cuando somos iluminados por su Espíritu, cuando conocemos a Dios a través de su palabra y conocemos nuestra condición caída, entendemos que somos eternos. Yo no tengo fin. Si quieren me pueden dejar de celebrar los cumpleaños, no hay problema, porque yo no voy a morir. Los cumpleaños son para aquellos que tienen una fecha límite. Yo no tengo fecha límite. Ya yo soy un ser eterno y eternamente seré glorificado. ¿Por qué? Porque el Señor me salvó, me libró de la condenación eterna de vivir separado de Él. Entonces, nosotros vemos que aquí, que Dios guardó el camino a ese árbol para que el hombre no tomara y viviera para siempre. Y yo digo, y creo que he escuchado a algunos otros hermanos decirlo, que una de las mayores bendiciones que Dios le dio al ser humano fue la muerte después de la caída. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo tú vas a decir una cosa así? Pero te voy a explicar por qué. Yo sé que todos nosotros, ninguno de nosotros quisiéramos morir. Y más los que no conocen al Señor, no quisieran morir, quisieran vivir esa vida que están viviendo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú quisieras vivir esa vida que estás viviendo bajo Trujillo? Porque Trujillo también estaría vivo. Si comen del árbol, todos los seres humanos íbamos a estar vivos para siempre, pero el pecado. Entonces íbamos a tener que vivir bajo el otro como de un Hitler, ¿verdad? De un hombre que quiso el mundo para él, para ponerlo bajo sus pies. Tendríamos que soportar dictadores como Mussolini o Stalin, que todavía estarán vivos. Yo creo que al final de cuentas
una bendición que Dios nos permitió que muriéramos, porque eso abrió el camino a la restauración y a la vida eterna. O sea, no fue simplemente que morimos y ya. No, Dios abrió una puerta y lo vamos a ver en breve. Lo vamos a ver en breve. Pero Dios, cuando impidió eso, lo hizo por un bien para el hombre, que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre en esa condición, porque ahí sí que la cosa va a estar mala. Hermano, si estamos mal ahora, mire, si fuéramos eternos sin morir, ahí sí que estuviéramos mal de verdad en pecado. Esto trajo la muerte, tanto espiritual como física, a todos nosotros los descendientes de Adán. Este pecado, esta desobediencia, no solamente los afectó a ellos, sino que ahora todos aquellos que iban a venir por medio de la reproducción sexual, toda la raza humana iba a venir con el problema del pecado como lo tenemos. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lamentablemente, descendemos de Adán y Eva. Traemos en nuestro ADN el pecado. Por esta razón, tú y yo pecamos. Nosotros no podemos dejar de pecar mientras estemos vivos, porque somos una máquina de producir pecado. Nosotros logramos en Cristo reducir el porcentaje de pecado. Porque ahora tenemos, lo que somos cristianos, tenemos su espíritu, tenemos su naturaleza, tenemos su palabra. Y cada día que vamos creciendo, vamos pecando menos. Pero el pecado es algo que nos acompaña de este lado de la eternidad. Es algo que nos acompaña bajo el cielo. Lamentablemente. Muchos, yo lo he escuchado por la radio de manera personal, he escuchado a personas quejarse porque dicen que ese pecado no lo cometieron ellos, por tal razón ellos no deberían ser culpables de ese pecado. Y yo les digo, bueno, cuando tú tienes cáncer, cuando te da el cáncer o te da una enfermedad terminal, tú no eres culpable de eso de manera particular. De manera general lo somos, porque todas esas enfermedades son consecuencias del pecado. Pero de manera particular tú no eres culpable de esa enfermedad. Ahora, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Simplemente te conforta en que eso no te va a matar porque tú no eres culpable, o tú vas al médico a buscar un medicamento. Tú vas al médico a buscar un medicamento. Entonces, no se trata de negar lo que somos, sino de buscar la solución del problema. Dijo un evangelista que murió hace poco, que muchos aquí lo conocen, Billy Graham, dijo lo siguiente: yo no estaba en el Edén y heredé el pecado, pero tampoco estaba en la cruz y heredé la gracia. Hubo uno que sí fue a la cruz para, por gracia, darnos la medicina del mal del pecado. O sea que cuando seguimos pecando y seguimos una vida pecaminosa sin arrepentimiento, es porque nosotros queremos seguir con ese mal. Es porque queremos seguir con ese mal y no queremos arrepentirnos. Tercer efecto del decreto de maldición, que este es sobre la tierra. Génesis 3, 17 a 19. Dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Ahí está el tercer efecto del decreto de maldición, ahora sobre la tierra. Lo que te va, la respuesta que tú vas a recibir
en su infinito amor por nosotros, Dios emitió otro decreto, por medio del cual los seres humanos podemos revertir los efectos del primer decreto. Dios emitió otro decreto. Un decreto que tiene que ver no ahora por debajo del sol, sino por encima del sol. En un segundo Adán que se hizo responsable de satisfacer las demandas que pesaban sobre el primer Adán. ¿No es algo maravilloso eso? Los efectos del primer decreto continúan afectando a muchos, pero el segundo decreto en la persona de su Hijo Jesucristo está trayendo libertad a muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 5:18 dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria sean dadas a Dios. Vemos la misericordia del Señor. En Cristo podemos revertir por medio de la fe en Él el primer efecto del decreto que nos condena a vivir separados de la comunión con Dios al ser justificados en Él. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo satisfizo la demanda de Dios. Las responsabilidades que fueron puestas sobre Adán y que falló, Jesucristo las cumplió de manera perfecta. Jesucristo cumplió la ley, los mandamientos de manera perfecta. Pero Jesucristo también enfrentó el castigo de la muerte que pesaba sobre nosotros, sobre Adán y su descendencia. Lo enfrentó, murió una muerte sacrificial para ofrecerse al Padre y satisfacer esa justicia que el Padre demandaba de nosotros. Él la cumplió. Pero también Él fue tentado por Satanás, como fue tentado Adán y Eva y cayeron. Él fue tentado y Él venció. Pero ¿sabe qué? Él también resucitó de los muertos. Él no se quedó muerto, Él resucitó de los muertos, porque de otra manera no se presentaría delante del Padre y hallaría la justificación para los condenados. Tenía que resucitar de los muertos. Algo pasó por ahí. Yo apagué aquí mientras estaba allá. Si te quieres me da el otro y puedes suspender ese problema. Sin embargo, está apagado aquí. Cierra. Sí, suave un poquito más. Sí, creo que ya ahí está bien. Sí. Amén. Entonces decíamos que en Cristo podemos revertir también el efecto del decreto, el segundo efecto del decreto que nos lleva a la muerte física y a la descomposición también de la materia, o descomposición de la materia. Podemos lograr eso en Cristo. En Cristo podemos ser libertados del yugo del pecado que heredamos de Adán y por medio del cual quedamos bajo el dominio de Satanás y a la servidumbre de él. Dice Hebreos 2:14 que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo podemos lograr revertir el efecto del pecado y ese yugo que tenemos, que nos lleva a pecar continuamente, ser quebrado y tener ahora el poder de Dios
la inmortalidad del cuerpo físico. No de manera buena como Dios nos hizo, ahora de manera perfecta. Porque ahora en Cristo, cuando alcanzamos esa condición, esa naturaleza, ya no hay posibilidad de muerte, sino que seremos eternos por los siglos de los siglos. Dice en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquellos que han muerto, el apóstol llama aquí a la muerte dormir. A los que duermen en Cristo, aquellos que creen en él, tenemos esa esperanza. Mediante la resurrección, Dios nos traerá con Jesús a la inmortalidad del cuerpo físico. Tendremos un cuerpo físico los que estamos en Cristo, pero glorificado, ya sin pecado. Obviamente para ese entonces el pecado tampoco existirá, y mucho menos tampoco la muerte, porque ella es el postrer enemigo que será destruido. Entonces, mediante la resurrección, en 2 Corintios 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y aquí no se está refiriendo a un lugar físico, se está refiriendo al cuerpo nuestro, a este tabernáculo, que de una u otra manera se va deshaciendo, se va descomponiendo. Pero nosotros tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea que en Cristo nosotros podemos también revertir el efecto del decreto de la muerte física y podremos tener cuerpos glorificados. Pablo ahí usa 3 metáforas para recibirse al cuerpo físico. Habla del tabernáculo, edificio y casa. Cuando habla de tabernáculo se refiere al cuerpo físico caído. Cuando habla de edificio o casa, ya al cuerpo físico glorificado que tendremos después de la venida del Señor. 1 Corintios 15 en adelante voy a leer unos versículos bíblicos. Si alguien tiene una Biblia y quiere leer, váyase a 1 Corintios 15. Perdón, 51. 1 Corintios 15, 51. Sí. Mire lo que dice la Escritura allí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendito sea el nombre de Dios. Para aquellos que creemos, tenemos esa esperanza segura. Tenemos esa esperanza segura en Cristo Jesús. De modo que podemos también revertir los efectos del decreto. El segundo efecto del decreto contra el cuerpo caído. Por último, en Cristo, Dios también revertirá el tercer efecto del decreto de maldición sobre la tierra. En Cristo, Él también lo va a revertir. Dios nos ha prometido que Él va a restaurar la creación. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros tenemos esa promesa, esa segura esperanza, y sabemos que Dios lo hará, porque fiel es aquel que lo prometió. De manera que también en Cristo, esa creación que quedó maldecida por Dios y quedó en un estado de degradación bajo la administración de un hombre ahora pecador, en Cristo esa creación va a ser restaurada de manera perfecta y gloriosa. Y será para aquellos que en Cristo han venido al Señor. Aquellos que acuden para librarse de los efectos del primer decreto, vienen a Cristo a refugiarse bajo los efectos del segundo decreto. Lo que
prosperando con creces en Cristo. Con creces en su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos esta promesa. Ya para terminar, voy a leer un último texto aquí en Apocalipsis, refiriéndome a esto, capítulo 21, del versículo 1 al 4. Dice así la Escritura. Allí el apóstol Juan, en una visión del futuro, veía una revelación del Señor y decía: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el nombre de Dios. El llanto, la muerte, el clamor y el dolor vinieron como consecuencia del pecado. Eso vino como consecuencia, un resultado de la caída. Eso no estaba cuando Dios creó esos cielos y la tierra, y cuando creó al ser humano, cuando creó a Adán y a Eva. Eso no estaba. Eso vino como una consecuencia de la caída. Ahora, la promesa de Dios es que en su restauración de cielos nuevos y tierra nueva, y en su glorioso reino futuro, eso no existirá más. No habrá más muerte. ¿Por qué? Bueno, la muerte sencillamente está esperando a que le llegue su tiempo, porque ya hubo uno que la venció, ya hubo uno que le demostró que ya no tenía el poder, ya fue derrotada, y ese garantiza que los que creen en Él también serán resucitados, también vendrán con nuevos cuerpos glorificados, para entonces vivir eternamente en comunión con su Dios. Lo que vemos entonces, que lo que Adán perdió, la comunión con Dios, es restaurada en Cristo. Nosotros hoy podemos decir, aquellos que hemos creído en Él, que tenemos comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Dice la palabra eso en Primera de Juan, que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión solamente se alcanza por eso mismo, por ese mismo medio, no hay otro medio. Si usted no tiene al Señor, si usted no ha venido, no ha reconocido ese pecado, no ha reconocido su pecado, usted no tiene comunión con Dios. Porque la comunión nuestra con Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, de su Espíritu. Porque somos pecadores, nosotros tenemos comunión con Dios, no es porque hemos dejado de pecar, porque todavía pecamos, aunque vamos trabajando eso, sino porque Él, por medio de su Espíritu, tenemos
vamos a una cita con el Señor. El pecado, el mundo, Satanás, te pueden hacer creer muchas cosas, que eso no es cierto, pero eso no significa que te lo sea. El que dio el decreto no falla. Así que tenemos el segundo decreto para refugiarnos en Él. Que el Señor te ayude a poder venir a Él. Nosotros como iglesia estamos aquí, estamos abiertos. Los días de servicio